Hola, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Este es el primer programa de la ETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la República Argentina, porque en Argentina los espectadores tienen su propia asociación. Este emprendimiento que es pionero en todo el mundo, que además va de la mano con lo que tiene que ver con la formación de los espectadores, con la escuela de espectadores. Así que a partir de hoy, la ETAE también tiene este canal de comunicación con todos ustedes a partir de la radio, el streaming o como querramos mencionar a estos contextos de virtualidad que son tan interesantes, tan importantes y que además democratizan la llegada a todo el mundo de aquello que queremos contar, de aquello que queremos decir. Así que bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de la AETAE. Y como corresponde, en un primer programa y en un primer bloque, voy a presentarles a quienes forman parte de este programa, compañeros de lujo, de excelencia, que es un honor realmente estar formando parte de este proyecto. Saludo en primer lugar al doctor, al maestro Jorge Duati. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muy contento de este programa. La verdad, muy feliz. Y también muy contento del invitado que ya está ahí preparándose para la entrevista. Así es, en segundos nada más vamos a estar charlando con Oski Guzmán, con el gran Oski Guzmán, a propósito de Druk, la obra que está protagonizando en el Teatro Metropolitan, que se acaba de estrenar, pero además vamos a repasar la carrera, la interesantísima carrera de Oski Guzmán, una de las, a nuestro entender, uno de los artistas, actores más interesantes que tiene la escena nacional. Pero sigo saludando al equipo. Iba a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, como suele saludar Jorge en el streaming a Nora Lía Sormani. Bueno, gracias, gracias. Yo estoy feliz de estar en este primer programa de la ETAE, la Asociación de Espectadores, y sobre todo por estar entre amigos, ¿no? Entre amigos para poder aconsejar, marcar agenda a quienes nos están escuchando y darle las recomendaciones, porque bueno, el teatro es fabuloso y queremos compartir nuestro entusiasmo. Ustedes saben, Nora Lía Sormani es la gran referente de la crítica, la investigación, el pensamiento sobre el teatro para niños, el teatro para las infancias y la adolescencia. Y también el mundo de la danza va a tener su lugar aquí en el programa de la AETAE. Y si hablamos de danza, tenemos que pensar en una gran crítica, en una gran especialista, en una gran investigadora, Grisi Santomauro. Hola Grisi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me parece demasiado, pero bien, muy bien, feliz de la vida de compartir con ustedes este primer programa de la ETAE, amigos tan entrañables y también profesionales tan respetados. Bueno, es un placer para nosotros dar comienzo entonces a este programa de la ETAE. Seguramente después van a ir apareciendo en pantalla porque tenemos a Mariana Dubati manejando todo esto, todo eso que no entendemos lo maneja Mariana Dubati como los dioses y van apareciendo seguramente mails y canales para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, además de la página de la ETAE, que además es un emprendimiento, por supuesto, abierto a todos los espectadores. Pueden asociarse libremente. Ya les vamos a ir contando en qué consiste, para quienes no saben, este emprendimiento de la ETAE. Vamos a hacer un brevísimo corte y una introducción que nos va a llevar a conversar con el gran Oski Guzmán. Segundo tramo de este primer programa de la AETAE y empezamos a lo grande, empezamos con un artista talentoso, multidisciplinario. Es muy difícil, si pensamos en términos musicales, es muy difícil verlo desentonar. Creo que nunca desentona y además es una persona muy cálida, muy querida y nos pareció sumamente interesante por esos aspectos tenerlo en este primer programa a Oski Guzmán. Hola Oski, bienvenido. Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por tus palabras, siempre llenas de afecto de parte de ustedes. Muchas gracias. Estoy Por muy favor. contento de estar en este primer programa, la verdad. Estoy súper feliz y espero que sean muchos más, que es una larga temporada que tanto bien le hacen al movimiento teatral de esta ciudad, de este país, ¿no?
No, me encanta, me encanta. Gracias por invitarme. Por favor, un honor para nosotros. ¿En qué barrio estás? Almagro, En Almagro, Almagro, en Almagro, sí, en sí, sí. Almagro. Decíamos, precioso entorno el de Oski. Paredes centenarias, imagino paredes centenarias, una puerta centenaria, al ser una casa de esas Sí, preciosas que sí, aún conserva Buenos Aires. sí, 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 es una casa, creo que de 1900. Claro, Los planos de agua, por ejemplo, de las cañerías son de 1912. O claro. sea, estamos en esas fechas, ¿viste? Esas casas antiguas de paredes anchas, techos altos. Nada, la verdad estamos muy, muy felices, muy cómodos. ¿Viste? O sea, la casa es grande, nos permite eh, ¿viste? Estar quietos. Siempre Claro. pienso que en casas más pequeñas uno está moviéndose, moviéndose, y en casas más grandes uno dice, pues está quieto. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hablar de varios temas con Oski. Imposible en pocos minutos repasar su inmensa trayectoria teatral, pero vamos a comenzar por lo último, por lo nuevo, que es Druk, esta obra dirigida por Javier Dolte, que es la adaptación teatral de una película que seguramente muchos de ustedes vieron, que es Otra Ronda, película ganadora del Oscar y demás, que plantea una suerte de experimentación bien interesante que realizan cuatro docentes. Oski, ¿cómo te sumás al proyecto? ¿Qué fue lo que te sedujo? Y para quienes no vieron la película y todavía no fueron al teatro porque se acaba de estrenar en el Metropolitan, contanos un poco por dónde transcurre la narrativa de la obra. Bien, mira, me llamó Pablo Comper, el productor, yo estaba en ese momento en Barcelona, y en la casa de un amigo de teatro, y me propuso hacer esta obra. Eh, lo primero que me sedujo fue trabajar con el equipo que me propuso, ¿no? Los actores, Pablo, Juan, Carlos, entonces dije, bueno, es una oportunidad para cruzarme con ellos en un escenario. Siempre, si bien los conocía por diferentes lugares, siempre el teatro creo que es para la relación entre los compañeros es bautismal, ¿viste? Eh, crear una obra juntos de alguna manera es tejer una familiaridad que te va a acompañar el resto de tu vida. Lo que sucede en los ensayos es algo muy íntimo, ¿viste? Y me encantaba que sean ellos que son también, que son compañeros muy queridos, y muy apreciados por sus trabajos, por lo que piensan. Entonces, y además la dirección de Javier Dolte, con el que no tuve la posibilidad de trabajar, ¿no? Y que era como una, no sé si deuda, porque ninguno de los dos nos habíamos prometido nada, pero sí, eh, viste, decís, ¿por qué no nos acercamos nunca? Es tan grande, es tan vasto el campo de teatro que trabajamos un montón los dos y nunca pudimos encontrarnos. Así que bueno, esta fue una buena oportunidad, muy hermosa oportunidad. Y también me propusieron, Pablo me dijo que iba a ser un profesor de música, que me contó un poco de la teoría, me pareció interesante el planteo. Siempre, viste, del teatro, la idea o la hipótesis a comprobar es como lo que te seduce de cualquier proyecto. Y entonces, esta hipótesis de que se puede vivir mejor con un poquito de alcohol en la sangre, dijimos, uy, bueno, vamos a comprobarlo, está buenísimo para jugar. Y también que tenía que hacer una clase con el público, que las clases las hacía con el público y que la mía era la de Bobby McFerrin. Yo conocía la clase de Bobby McFerrin, que es que se llama El poder de las pentatónicas, y lógicamente adaptada, ¿no? Porque ni soy Bobby McFerrin ni es el propósito imitar eso. Pero es algo que la obra pide, la obra cuando viene, pide que la clase del maestro de música sea esa. Entonces, me pareció interesantísimo. De ahí me encantó y me puse enseguida a estudiar qué es lo que hace Bobby McFerrin, a quien sigo hace un montón, digamos,
sus trabajos, sus recitales, ¿viste? Es un genio de la música, él en sí, en sí mismo es la música. Así que todo eso se armó un combo lindo como para decir qué buena aventura puede ser esta para poder meterme, ¿no? E investigar. Está basado en una teoría que sostiene que los seres humanos tenemos un déficit del 0,5% de alcohol en la sangre, ¿no? Y estos Sí, docentes deciden paliar esa ausencia, ese porcentaje, esa falencia del torrente sanguíneo, digamos. sí, 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 Vamos sí. a mencionar a Pablo Echarri, Juan Gil Navarro y Carlos Portaluppi, los tres actores que junto con Oski conforman el elenco de Druk en el Teatro Metropolitan. ¿Qué días son las Sí. funciones, Oski? De miércoles a domingo, miércoles a las 20 horas de miércoles a viernes y los sábados a las 19 y a las 21, que hay doble función, y los domingos a las 19. Y me A pediste que hable un la... poquito sobre la trama, sobre de qué trata. Mira, Sí, sí, sí. la obra habla sobre todo del vínculo de cuatro profesores de colegio que son amigos y que están atravesando como esas crisis, viste, que te definen entre lo que hiciste y lo que vas a hacer. Un poco en eso se debaten. Algunos casi todos ponen el énfasis en las cosas que no han logrado o las cosas que han perdido, ¿no? Y dentro de esas cosas está el desencantamiento por lo que pasa en el colegio, ¿no? Ven a los alumnos que no les importa tanto las clases, tanto el día con el teléfono, ellos mismos han perdido esa motivación. Y hacen eso un poco de analogía con la pareja, las parejas de ellos, o en el caso de mi personaje que no ha logrado congeniar con alguien para tener una relación que duradera, no tiene, no ancló en el amor ninguna de sus expectativas en la vida. Entonces, en ese sentido es que dicen, bueno, arrojémonos a resetear, ¿viste? A empezar de nuevo todo y vamos a probar esta técnica y como les va bien, empiezan a probar más y hasta derrapar, digamos, hasta llegar al cero y volver a empezar. Y de ahí las consecuencias de lo que puede suceder, ¿no? En algún momento este, está el fantasma del alcoholismo rondando y ellos logran salir de ese lugar, este, pero las consecuencias de ese viaje, digamos, de ese viaje reiniciático, ¿no? Claro, Ese viaje que es de claro. volver a empezar, se ven durante la obra y hacen mella en uno, sobre todo en uno de los personajes. Y esto que parece así como algo que es súper para pensar y es que para analizar o reflexionar sobre lo que nos pasa, está envuelto en un trabajo de comedia súper fino y súper también al mismo tiempo súper lúdico, diría dionisíaco por momentos, ya que esta prueba con el alcohol junta lo que le dio nacimiento al teatro, digamos, el vino. ¿No? O sea, Dionisio, Claro, Vasco fueron los grandes claro. padrinos del arte del teatro, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vuelve una celebración, ¿no? Absolutamente. Creo que es una palabra que define muy bien lo que sucede en las funciones, ¿no? Lo celebratorio, para contar algo, uno sale del teatro muy eufórico, pero a medida que te vas alejando y que pasan los minutos, hay un efecto residual, justamente, ¿no? Una resaca, podríamos decir, una grata resaca, Exacto. donde aparecen todas estas cuestiones, ¿no? Estos planteos existenciales, ¿no? Sí, sí, Que, sí, que, sí, no, sí, sí. que además uno comienza a empatizar, ¿no? Uno comienza a ponerse en el lugar de los personajes. El maestro Jorge Lubati seguramente quiere preguntar algo.
¿Cómo no, Pablo? Oski, vos tenés una gran experiencia en todos los circuitos de teatro. Has estado en el teatro de producción oficial, en el teatro que podemos llamar empresarial o comercial, en el independiente, ¿no? Y yo quería preguntarte por los puentes, las conexiones, porque en alguna época del teatro argentino se veía como oposición, si es comercial, no es de arte, ¿no? Y realmente lo que pasa en el escenario del Teatro Metropolitan es un acontecimiento de gran excelencia artística, pero desde una producción empresarial. ¿Qué pensás de esa articulación entre lo que podemos llamar el teatro comercial o empresarial con la altísima excelencia que le da este elenco, este texto, la dirección de Javier Dolte, la adaptación de Javier Dolte? ¿Cómo pensás esa relación? Mira, todo me parece que empieza con algo muy simple que es lo vocacional y el entusiasmo. ¿Viste? Es algo que parece que acompaña solamente a las personas que se inician en un arte. Pero lo que sucedió esta vez es que tanto Pablo Compel como Javier Dolte, como Ariel Stolier, el equipo de producción de Presión La Plaza, vos los veías hablar de este proyecto y parecían unos niños. Este, y creo que, no por nada, después de muchos años, vuelve a producir de la manera en la que está produciendo Pablo Compel en el Paseo de la Plaza. Y este proyecto es algo que tenía hace mucho tiempo ganas de meterle mano. Javier estaba entusiasmadísimo con el mundo que tenía que contar y eso nos lo contagiaron desde el primer día. Y lo que sucede, tuvimos muy poco tiempo de ensayo, que creo que es una de las grandes diferencias entre lo que es un trabajo de nivel independiente y un trabajo a nivel empresarial o comercial. El tiempo, la dedicación a la investigación que se tiene en el teatro independiente es muchísima. Y uno invierte un montón de dudas, preguntas, inquietudes, anhelos, un montón de cosas suceden. Eso tiene que suceder en muy poco tiempo en el teatro empresarial o comercial porque no hay tiempo para ensayar tanto. Y creo que en ese sentido Javier nos ayudó muchísimo con lo que él ya traía como inquietudes. Había momentos en los ensayos donde todo era preguntas, todo era cuestionamientos que Javier nos tiraba encima, ¿no? Como para preguntarnos sobre esto, sobre lo otro, como si el trabajo que nosotros como actores hubiéramos tenido que hacer en mucho tiempo por descubrir, él ya de entrada nos tiraba el saco de preguntas encima y cada vez se hacía más pesado. Y cada vez nosotros nos teníamos que volver más livianos para llevar esa carga. Y también, y a mí esto también vale decirlo, que ya algunas veces ya lo he mencionado, uno nunca deja de ser independiente cuando se trata de trabajo artístico. Porque más allá, yo se los digo, cuando doy clase también lo digo, el teatro somos nosotros. O sea, este cuerpo lleva dentro suyo teatralidad, o sea, conocimiento sobre este arte, sobre este oficio, y donde yo me pare, así sea una taberna y ponga una mesa, yo me paro arriba de la mesa y voy a hacer una obra de teatro, y todo el mundo va a ver la creación, lo que tengo para decir o para contar. En ese sentido, creo que los cuatro actores coincidíamos que eso es así, que eso siempre será así. Tanto Carlos como Pablo, como Juan, los cuatro pasamos los 50 también, entonces estamos también nos agarra un momento de mucha reflexión al respecto de qué significa nuestra profesión. Estamos todo el tiempo yendo y viniendo comentándonos y contándonos experiencias que tuvimos, cosas que nos han nutrido. Está muy abierta la puerta para eso, para ese intercambio. Entonces, y de una manera muy amorosa, muy afectuosa, ¿no? Muy a diferencia de lo que nosotros traíamos de otras generaciones. Por eso está muy bien que digas, antes solían ser mundos totalmente diferentes, ahora ya no es así. Exacto, exacto. Y Oski, la última mía, hay una diversidad de territorios que van atravesando los personajes y el entre de estos cuatro amigos. Una de las cosas maravillosas que aparece en la actuación es cómo construyen
los distintos grados de ebriedad, por decirlo así. Contanos un poquito si estuviste yendo a los bares a observar, por ejemplo, a aquellas personas que están afectadas por, como decíamos antes, por Dioniso. Sí, sí, sí. Mirá, tenía ya mucho trabajo de campo hecho, básicamente. O sea, he participado de muchas borracheras, he estado en todo, y en todos los tramos, aguantando amigos que estaban muy borrachos, emborrachándome con ellos, tomando toda la noche hasta las 8 de la mañana y estar completamente lúcido. O sea, he pasado por todos los estados, porque de eso se trata nuestro camino, ¿no? De encontrar siempre en la desmedida, en lo reprobatorio, un punto de conexión con tu propio sentir, sentir la existencia, no solamente pensarla, ¿no? Sentirla, vivir la existencia. Y vivir la existencia es pasar siempre diferentes planos. Algunos lo hacen con los alucinógenos o con las pepas, y algunos lo hacen con el alcohol. Tratar de tocar aquellos puntos de alucinación donde pareciera ser que los límites se borran para todo y que todos somos una gran fiesta de la vida. Creo que en ese sentido siempre celebratorio, me he visto envuelto y todos llevábamos eso encima. Entonces, sí, en el análisis de cómo hacer esa progresión, sí tuvimos que recurrir inevitablemente a la técnica, ¿no? Y a la lectura que el arte te da. Como no es la vida, logramos dilucidar, por ejemplo, que a diferencia de la vida, que cuando uno está alcoholizado, las cosas está totalmente indefinido. El trabajo del actor para lograr eso es justamente estar indefinido y tratar de estar todo el tiempo en línea, ¿no? O sea, al revés, nuestro trabajo es intentar estar en línea y poder decir la palabra como corresponde. Entonces, y una de las cosas también, intentar, como son profesores, el léxico es importante, ¿no? Porque a léxico más difícil, más se nota la borrachera. ¿No? A un caminar más preciso, más en línea, la borrachera es más notoria. Entonces, por eso ellos arrancan en un lugar súper exquisito, ¿viste? Porque ellos tienen dialéctica, tienen pensamientos que hablan de Kierkegaard, ¿viste? El existencialista. Entonces, la caída es mucho más grande, ¿no? Mientras más alto están, la caída en la borrachera es más grande. Entonces, en ese sentido, bueno, teníamos trabajo de campo y lo pudimos desenvolver durante los ensayos. Buenísimo. Antes de darle la palabra a Nora Lía Sormani, que va a hablar de otro clásico del teatro que involucra, de un clásico del teatro que involucra a Oski. Oski, te quiero preguntar por el público, por el espectador en Druk. Yo disfruto mucho cuando en la experiencia, ¿no?, aparece ese intercambio, esa ruptura de la cuarta pared. No conmigo, yo la verdad estaba en la fila 6 aterrado, o sea, que no me miren, que no me hablen, que no, pero disfruto mucho de la experiencia cuando es con otros. ¿Qué pasa como bien decías al comienzo, estamos todos formando parte de esas clases, ¿no? Somos alumnos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa ruptura de la cuarta pared? Es un momento muy interesante. Son esas cosas que en el teatro empresarial o comercial se da poco. Digamos, se da poco. Quizás ni siquiera algunos stand-uperos lo hacen, pero porque es un género el stand-up que permite ese tipo de ruptura. Pero no las obras de teatro que tienen este nivel, que presentan este nivel de formalidad. Entonces el público se lleva una sorpresa, un regalo extra. Primero los nervios. No hay nada más interesante para mí en el teatro que el espectador se ponga nervioso. Porque eso o lo conmueve, o lo atemoriza, o lo hace matar de risa, pero jamás le es indiferente.
jamás. Entonces el teatro deja de ser indiferente, una cuestión meramente formal, no, empieza a ser algo peligroso. Eso es interesantísimo. Y después también lo que tiene de interesante, hace muchos años, uno de los libros fundantes de nuestra experiencia teatral es el libro de El espacio vacío de Peter Brook. Hace muchos años leí y no me olvidé nunca más cómo él cataloga los diferentes tipos de teatro, y él habla de teatro sagrado, que es aquel teatro que no habla de lo que pasa, ¿no? Y que te muestra lo que pasa, pero lo que sucede en realidad está por debajo, ¿no? Y subyace por debajo como una especie de sacralidad en la que no pone en evidencia concretamente lo que les pasa, ¿no? Ese teatro sagrado. Y por otro lado, el teatro tosco, por decirlo, creo que es así la palabra, donde el teatro que se corrompe la cuarta pared, que se mete con el público, ¿no? Entonces, creo que, se los comentaba a los compañeros también, Druck tiene las dos cosas, toca los dos puntos, toca las dos claves, toca esos dos espacios que parecen antagónicos, que parecen o es este teatro o es el otro, no, los dos juntos. Los dos juntos y el espectador se ve obligado a hacer viajes, como si te dijera, viajes ancestrales, ¿no? Soy un tipo de espectador en un momento y de repente soy otro, me vi obligado a transformarme para poder recibir esta obra de arte, este objeto artístico. Creo que en ese sentido Druck es un viaje completamente emocional, un viaje completamente intelectual, un viaje existencial. Tiene muchas variables de pensamiento. No podemos pensarlo de diferentes lugares. Hace mucho, cuando nos juntamos la primera vez, y nos dijo Javier, quiero hacer de esto una comedia. La gente se muere de risa. Yo le dije, qué interesantísimo, porque a mí la película me llenó de angustia, una angustia tremenda. Y digo, me encanta, porque yo también lo veo así. Creo que hace poco me recordaba un compañero que en una entrevista que yo había dicho las cosas que dice uno. Yo creo que la risa, ¿dónde nace la risa? ¿Dónde nace el humor? El humor viene de algún lugar oscuro, oculto del dolor. Para mí es así, ¿no? Siempre hay alguna herida que por algún motivo se nos vuelve a abrir, nos pone nerviosos, y entonces o decimos algo gracioso o intentamos hacer reír al otro. Entonces, creo que Druck tiene eso, ¿no? Es una gran herida que te da mucha risa, es un pensamiento de una profundidad existencial tan contundente que, que lo único que queda es celebrar que no sabemos dónde está la puerta de salida. Estamos todos metidos en este viaje, ¿no? Y los espectadores celebramos eso desde ya. Nora Lías Ormani se va a referir Sí, decía recién, a un clásico de nuestro teatro que también claro. involucra a Oski. Porque quiero contarle a los oyentes que este domingo 6 de abril va a estar Oski liderando el elenco de Vivitos y Coleando en el auditorio de Belgrano, ahí en Virrey Loreto 2348 a las 16:30. Este Vivitos y Coleando que el año pasado lo vimos en el Teatro Regio, ¿no? Y que ahora, bueno, junto a Julián Puchieta, Flavia Pereda, pero ahí Oski lidera, y ahí también Oski, en este clásico de Midón y de Carlos Giani, también el público no se queda indiferente y se produce ahí una fiesta donde vos es como que jugás a full y todos lo celebran, todos emocionados. Contanos un poquito de por qué se presentan ahora con Vivís y cómo es esa sensación de estar con esos espectadores tan emocionados. Y bueno, creo que todos queremos seguir con Vivitos por eso, porque es tanta la emoción y la entrega del espectador hacia lo que está escuchando, hacia lo que está viviendo, que, que eso no podemos dejar de ser indiferentes. Eh, y volvemos a apostar a, a que
a que podamos entendernos y comprendernos dentro del mundo de Hugo Midón, ¿no? Y de Carlo Giani. Porque si nos podemos entender y comprender dentro de ese mundo, podríamos encontrar un mundo mejor, una vida más maravillosa, ¿no? Eh, y dejar el enojo de lado y empezar a pensar en cómo nos construimos entre nosotros, cómo nos relacionamos, que es más sencillo todavía, que no es tan complejo, no es tan difícil, es más sencillo, es más simple. Entonces, eh, los payasos de Hugo y Carlos son ideales para crear ese mundo, para generar esa conexión. Así que en cuanto me lo propusieron, yo ya venía este año de súper, súper, súper cargado, pero dije, bueno, vamos con todo, vamos a hacerlo. Y estamos ahí, es un teatro enorme, el Teatro de Auditorio de Belgrano, estamos a punto de agotar localidades para la fecha. Entonces es como muy sorprendente también, ¿viste? Lo Sí. cual estamos ya estudiando a ver si agregamos otra fecha. Eh, Porque como siempre digo, el teatro acá tiene un nivel y una consecuente manera de mirarse a sí mismo en el teatro, de trabajarse, de trabajar los actores, nos trabajamos en el teatro, lo podemos hacer porque hay demanda, porque el público quiere ver, porque por eso tan loable y tan hermosa la tarea que hacen ustedes, ¿no? De pensar y crear un lugar para los espectadores, no solo para su formación, sino para su lugar, un lugar para debatir ideas entre los espectadores. Entonces, eh, como verás, el público está demandando ver este mundo moverse, el mundo de Hugo Midón y Carlo Giani. Eh, y nosotros estamos ahí para eso, somos el canal y no podemos hacernos los tontos. Y, y entonces, no sé si me suena un poco raro y seco y distante decir es nuestra responsabilidad estar ahí, pero de alguna manera responsabilidad significa habilidad de respuesta, responsibility. Entonces, tenemos que tener la habilidad de responder a esto que pasa, ¿no? Porque sin dudas el teatro siempre es algo que pasa. ¿Mm? Por eso ahí estaremos, con la Ahí, nariz. ¡Ah! Con la ahí nariz, con estaremos. la nariz. Bueno, creo que tenemos que ir cerrando la entrevista. Nos quedaríamos hablando, por supuesto, muchísimo más con Oski. Simplemente para finalizar, si mis compañeros no quieren agregar algo más, preguntarte, Oski, además de Druk, además de Vivitos y Coleando, ¿cómo sigue tu año? Mirá, en este momento estamos haciendo el 100º mono en el Timbre 4 los viernes a las 20 horas. Mm, También todas las Maravilla, funciones llenas maravilla de espectáculo. y todas las funciones se están reventando después de 11, no sé, de 10, 11 años más de haberlo estrenado. Es algo que sucede que es maravilloso. Y estamos hasta fin de abril, ahí paramos en mayo y retomamos en junio. También vamos a estrenar con Leticia algo para infancias también, una obra que se llama El Príncipe Heredero, que hicimos con Leti para el primer Festival de Teatro de Miami para infancias que se hizo el año pasado. La escribimos nosotros. Yo no pude viajar a actuarla, entonces fue en mi reemplazo Pablo Kulesov, pero la habíamos escrito para nosotros dos. Así que a partir de junio estaremos los domingos en el Teatro NUN Qué bueno. haciendo esta obra, El Príncipe Heredero. Y después vamos a retomar con Waminix, con el grupo Proyecto Migra, el trabajo de Waminix y lo vamos a retomar estamos ahí conversando con el galpón de Catalina Sur, en La Boca. Eh, Estamos ahí conversando con ellos y para ver cómo encaramos también la temporada de vacaciones. Bueno, empezando ya con ese trabajo para poder arrancar este, en mayo con los chicos, con Proyecto Migra, con Wamerix. Así que es un año con muchas Agenda cosas, completa, agenda es completa. agenda completísima, pero todo muy hermoso, por suerte. Ujú.
Y reiteramos la invitación para Drup de miércoles a domingo en el bellísimo Teatro Metropolitan. Yo estuve el domingo pasado, sala llena, realmente esos materiales que ya desde el arranque uno olfatea que tiene sabor a éxito, ¿no? A que va a funcionar muy bien, que el público lo acepta muy gratamente, muy gratamente. Sí, Bueno. sí, sí. Que para nosotros fue, además de siempre conversar con vos y tenerte un momento de aprendizaje, de enriquecimiento, además tiene un valor muy simbólico que vos estés hoy con nosotros porque es nuestro primer programa, así que eso implica el cariño, el amor y que haya amigos acompañando, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, gracias a les cuatro que la verdad también siento mucho cariño, mucho afecto no solo por sus personas, que los conozco, sino por el trabajo que hacen. Realmente muchas gracias, siempre por tenerme presente. Gracias. Gracias, Muchas Oski. gracias, Oski Guzmán. Bueno, enseguida seguimos con lo que resta de este primer programa de AETAE de espectadores. Continuamos en Espectadores, el programa de la AETAE, y este es un momento muy especial de nuestro programa, es el No se lo pierdan, con aquellas recomendaciones de propuestas que hemos visto en los últimos días y que nos interesa compartir mucho con ustedes, justamente para que no se lo pierdan. Así que vamos a comenzar por el mundo de la danza, por el universo de la danza, a través de la palabra autorizada de Grisi Santomauro. Hola Grisi, ¿cómo estás? Te saludamos nuevamente. Bueno, hola, sí. Esta vez el no se lo pierdan, se lo voy a dar a entre paréntesis, quien quiere entrar, que así se llama la nueva creación de Roxana Greenstein y Liliana Tocacelli. Roxana Greenstein, ustedes saben, coreógrafa, docente, directora del ballet de la UNA, y Liliana Tocacelli, bailarina del Teatro Colón, luego del Teatro San Martín, y ahora integra una compañía de tango. Es un precioso trabajo, pero de una profundidad y una poesía que conmueve. Ambas son amigas en todos los sentidos, desde hace muchos años han transitado tanto la formación como la creación juntas, incluso en varias oportunidades Liliana Tocacelli ha sido intérprete de las obras de Roxana Greenstein, y en esta oportunidad decidieron explorar la vulnerabilidad y la fragilidad. Ambas son coetáneas y tienen 70 años, y se plantearon mostrar el paso del tiempo en este cuerpo, en ese cuerpo que tiene marcas imborrables, indelebles, a través de los años, y partieron desde el concepto de inestabilidad, ¿sí? Un cuerpo que tiene otras características, pero tiene nuevas posibilidades, no desde una mirada melancólica, ¿sí? O como de falencias, sino todo lo contrario, de nuevas puertas que se abren. Y para esto Greenstein, yo creo que muy acertadamente lo que hace es utiliza tanto para lo kinético como también para el diseño de iluminación, las diagonales, que esto da toda una sensación de como de fuera de eje, de un cuerpo que no está totalmente en equilibrio, ¿no es cierto? Que tiene cierto desequilibrio, y de algo que se escurre, que se va, que se escapa, como se escapa el tiempo. Eh, Cabe aclarar que las, eh, las posibilidades técnicas y las destrezas técnicas de Liliana Tocacelli también son admirables. Pero sí, claro, tienen otras características, no tienen las características de su cuerpo a los 20 y pico o a los 30 y pico. Y todo esto se transita como un descubrimiento, con un goce y una verdad, transmiten todo lo que está haciendo en escena, que realmente toca el alma del espectador. Tocacelli hace todo un viaje por su pasado hasta llegar a la realidad y entrecruza permanentemente presente y pasado,
y logra momentos, pero de una belleza tremenda, que están llenos de pequeños detalles, como de gestos como muy sutiles. Hay citas también a otras obras que ha creado Greenstein en el pasado, y todo fluye de una manera muy, muy genuina, ¿no? Se crea una danza nueva, un movimiento con todas las marcas del tiempo. Ay, se me caen con todas las marcas del tiempo, pero vuelvo a decirlo, con esta nueva posibilidad. Esto también está enmarcado, como dije hoy, con la iluminación y con una música que incluso aporta cierta cuestión del pasado desde la canción infantil. Justamente ese subtítulo, Quien quiere entrar, se refiere a una canción infantil. Y también hay una música clásica de Gluck, de la danza de los espíritus de Gluck, que está intervenida por un violín maravilloso en la versión que pone Greenstein. Y a mí lo que me interesó mucho de esta puesta es esta cosa, porque no lo hacen como esta. Se habla de la generación Silver como una moda de poner en escena personas mayores, digamos, de una tercera edad, como se decía antiguamente, bueno, ahora se le llama generación Silver, eh, pero no lo toman desde ese punto de vista, lo toman como un nuevo camino, ¿sí? Y con una alegría y con una conciencia de la transformación y con una aceptación, con una flexibilidad hacia este nuevo mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que resuena todo el tiempo cuando vos estás viendo el espectáculo es que, bueno, el teatro o el arte en general siempre se adelanta, eh, y particularmente en nuestro país, eh, esa cosa de hablar de la realidad, porque las resonancias que tienen para nosotros en un momento donde parece que esa generación es totalmente descartable, que esa es una franja etaria que directamente ni se los considera, que hay señales muy fuertes de una generación que está lista no solamente a brindar y compartir sus saberes ya adquiridos, su experiencia, sino tener nuevas experiencias vitales, a comprometerse, a participar, y hacer ver toda su potencialidad en su máxima expresión. La verdad es que es un espectáculo para disfrutar desde que comienza hasta que termina y sumergirse en esa música, en ese placer cinético permanente. Así que bueno, está en el Portón de Sánchez los días viernes a las 21 horas. Se venía haciendo los sábados, ahora se hace los viernes a las 21 horas. Vuelvo a repetir, Quien quiere entrar, de Roxana Greenstein y Liliana Tocacelli. Fantástico, muchísimas gracias, Grisi. Y pienso, el Portón de Sánchez es uno de los pocos espacios que le da lugar a la danza en lo que es los espacios independientes, ¿no? Es muy, muy interesante lo que Claro. hace el Portón en torno a la danza. Muchas Sí, del gracias, cual Grisi. Roxana también es directora, ¿no es cierto? Exacto, exacto, exacto. Muchas gracias. No, No se lo pierdan, ahora no nos tenemos que perder la recomendación de Nora Lías Sormani. Y mi no se lo pierdan de hoy, se lo doy a Marilina y el mar, una obra de títeres para los más chiquitos, escrita por Mariano Cosa y interpretada, digamos, por las manipuladoras y titireteras Sandra Antman y Laura Fontenla. Bueno, esta obra fue especialmente escrita para títeres porque este grupo que conforman Mariano Cosa con las titiriteras se dedican al teatro para las infancias de títeres. Marilina es una pingüina muy pequeñita que pueden verlas en los afiches, no se pierdan eso. Es una pingüina muy chiquitita que va a tener su primer invierno y entonces está muy asustada porque le dijeron que no va a ver más el sol. Y de ahí, entonces, Marilina sale en viaje en busca del sol. En este viaje
A este viaje acompañan los pequeños espectadores a Marilina porque le van a pasar un montón de cosas, sobre todo descubrir el mar y todos los personajes y protagonistas del mar, unos títeres pequeños manejados por varillas, pero además de ver la historia de Marilina y seguirla en un clima muy tranquilo, muy descansado, que es una característica del grupo y de las obras que hace Mariano Cosa. Además de eso, hay una narradora que les va contando a los niños las motivaciones y las sensaciones que va teniendo esta pequeña pingüina, casi recién nacida, que se larga sola en un gran viaje y ahí empieza a tener la sensación de soledad por primera vez. Esta sensación de soledad le lleva a recordar lo que su padre y su familia siempre les decían, que es la fuerza del grupo nos hace más fuerte. Es decir, lo que en esta obra tan pequeñita, para los más pequeñitos, con unos títeres preciosos, nos quiere decir Mariano Cosa, es que nadie se salva solo. Una obra impecable que no ha ganado el premio Javier Villafañe el año pasado de obra infantil y bueno, que este año se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, todos los domingos a las 16 horas en la Sala Pugliese. Así que esta Marilina y el mar es imperdible para los más chiquitos, forma parte de lo que podemos llamar en este momento teatro para las primeras infancias o teatro para bebés. De hecho, se han presentado en festivales para los bebés y realmente se los recomiendo. Como les digo, ganadora de premios porque, bueno, logra en algo tan difícil que es hablarle a los chicos a través del teatro, es decir, estimular a los chicos a través del teatro, logra hacerlo de la mejor manera y bueno, esto se debe, como dije antes, a el talento de Mariano Cosa para a escribir una obra muy sencilla, muy bien estructurada y con unas imágenes poéticas muy, pero muy bellas. En la narración oral en Capital Federal está a cargo de Emma Peila, que también es quien dirige la obra, y en sus giras por el interior está a cargo la narración de la narradora Griselda Rinaldi. Así que les recuerdo, Marilina y el mar, domingos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, a las 16 horas, para los más chiquitos, desde 1 año hasta los 6, 7, 8 años. Muchísimas gracias, Noralía Sormani, por tu No se lo pierdan. Y ahora pasamos a Jorge Dubati con su recomendación, con su No se lo pierdan de hoy. Muchas gracias, Pablo. Hoy es 2 de abril y un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas y me gustaría hablar muy brevemente sobre Sansón de las Islas, la nueva creación de Gonzalo de María que dirige Emiliano Dionisi en el Teatro San Martín. Yo rescataría fundamentalmente 3 cosas. La primera tiene que ver con esta recuperación del mundo del catch, el catch como una forma de teatro liminal enormemente atractiva y en este caso la relación del catch con el universo de la dictadura. En segundo lugar, rescataría esta capacidad del teatro de generar memoria o post-memoria, de ser, como dice Marvin Carson, digamos, una máquina de la memoria, porque lo que logra Sansón de las Islas es volvernos a poner en el recuerdo de la guerra y muy especialmente del horror de la dictadura. Y en tercer lugar, ver la conexión que aparece entre la representación y la ópera, porque va a aparecer con una presencia muy fuerte en la puesta en escena de Emiliano Dionisi de, digamos, componentes de la ópera y cantantes de ópera en escena, así que recomendamos muy especialmente por estas y otras razones Sansón de las Islas en el Teatro San Martín de miércoles a domingo en la Sala Casa Cubierta, con excelentes actuaciones, entre otros, de Vanessa Maja, de Manuel Vicente,
de Luciano Castro y una muy buena dirección de Emiliano Dionisi. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Y yo quiero referirme en este tramo final de nuestro primer programa, en el No se lo pierdan, a dos propuestas que tienen que ver con lo que podemos llamar el teatro de sitio específico o el teatro inmersivo. Por supuesto, siempre la escena es un signo, ¿no? Un signo poético, la escena narra, dice, pero en el caso de las obras de sitio específico, podríamos decir que son obras generadas sí, solo sí, para realizarse en ese espacio para el que fueron concebidas. Y en este caso, y podemos pensar en ejemplos a nivel internacional como el grupo alemán Rimini Protocol, por ejemplo. Ellos no les gusta que los mencionemos como un colectivo teatral, pero sí como una agrupación que trabaja muy fuertemente con el teatro de sitio específico. Y en Buenos Aires es una modalidad, un lenguaje teatral muy instalado, y quiero recomendarles muy brevemente dos propuestas que actualmente están en cartel. Una es De la mejor manera, propuesta de Jorge Eiro, de Federico Lis, de David Rubinstein, que también son los directores, y está protagonizada justamente por Federico Lis y por David Rubinstein en el bar Romney, que es un bar histórico, un bar precioso, en la calle Romney y Jorge Newbery, en el barrio de Chacarita, frente al cementerio de la Chacarita. Y justamente este bar es el que sirve de escenario, de territorio, para narrar la historia, el vínculo de dos hermanos que allí se encuentran en el bar de su padre, en el preciso momento en donde a pocos metros se está velando a ese padre. Y como a veces sucede, esas circunstancias y esos duelos deparan reproches o implican de alguna manera saldar algunos cuentos pendientes más allá del dolor. En este caso es ese bar, el territorio de significación y el encuentro de estos hermanos en ese bar que era, como digo, propiedad de ese padre que acaba de fallecer. Los espectadores somos los parroquianos de ese bar. Y voy a utilizar un término cinematográfico, que me perdone Jorge, no quiero spoilear, pero ya desde el comienzo de la propuesta realmente es muy inquietante lo que sucede, ¿no? Utilizando el interior y el exterior del bar Romney. Así que se los recomiendo de la mejor manera allí en ese rincón tan particular del barrio de Chacarita. Y muy cerquita de allí, entre la Paternal y Villa del Parque, en una casa se lleva adelante otra propuesta que tiene que ver con esta modalidad del teatro de sitio específico, del teatro inmersivo. Se trata de una casa en Biarritz, pero no hay que irse hasta Biarritz, sino solamente a la calle Biarritz, ahí entre Paternal, como decía, y Villa del Parque, donde cuatro formidables actores, Catherine Vicar, Wenceslao Blanco, Hernán Herrera Nobile y Maxi Sarramone, proponen una historia de familia en esta obra escrita justamente por Catherine Picard y dirigida también por ella. Catherine Picard en realidad es quien tuvo la idea dramatúrgica que después fue desarrollada por Agustín León Prupso, que es un dramaturgo que suele trabajar con este teatro inmersivo y de sitio específico. Recuerdo algunas propuestas que él hizo en la cúpula del edificio Bensich, en las cúpulas del edificio Bensich, una de ellas en torno al imaginario de Alfonsina Storni, muy bien interpretada por Débora Tursa. Bueno, en este caso, la dramaturgia de Agustín León Prupso, como digo, con una idea de Catherine Vicar, quien además es la directora, nos lleva a una casa de familia donde cuatro integrantes comienzan a desarrollar un conflicto del que los espectadores somos testigos. Pero además, en esta categoría, podríamos decir, del living movie, y pienso en alguna propuesta como Tamara, que hace muchos años se llevó a cabo en el Palacio Il Victorial, en la calle Piedras, los espectadores nos dividimos en cuatro grupos. La propuesta, cada función es para 16 espectadores, cuatro grupos, cuatro espectadores por cada actor. Y en determinado momento estamos todos juntos compartiendo lo que sucede en el living de la casa, pero cuando el personaje que a mí me toca se va del living y de pronto va al jardín, va al quincho o a la cocina, yo lo tengo que seguir. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando se vuelven a reunir todos los personajes y todos los espectadores, cada espectador va a tener
una mirada de aquello que aconteció. Es ideal luego ir a debatir con los espectadores compañeros, con los que se compartió la experiencia, porque cada uno va a tener una mirada distinta de eso que aconteció. Y justamente de eso se trata, ¿no? Eso es lo que propone Una casa en Biarritz. De acuerdo a lo que yo escucho y a lo que yo veo, tengo una mirada sesgada de esa totalidad que en este caso tiene que ver con un conflicto familiar. Una casa en Biarritz se lleva adelante, justamente como digo, en una casa particular, preciosa en la calle Biarritz. En las redes sociales van a encontrar los datos puntuales de cada uno de estos espectáculos, de Una casa en Biarritz y de La Mejor Manera. Tienen varias funciones por semana porque a ambos espectáculos, ambas propuestas inmersivas de sitio específico les va muy bien. Así que no se pierdan Una casa en Biarritz y de La Mejor Manera. Y esto ha sido entonces esta sección que es el No se lo pierdan, donde compartimos nuestra mirada sobre aquello que fuimos viendo en los últimos días. Bueno, llegamos al final, al último tramo de espectadores, este programa de la AETAE, y justamente este segmento es Noticias de AETAE, noticias que nos trae Nora Lía Sormani. Como ustedes saben, Espectadores, mucho más que espectadores, es un programa de la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas. Entonces les queremos comunicar que nos pueden escribir por mail a espectadoresteatrales@gmail.com para asociarse o tomar contacto con nosotros. Queremos contarles que tenemos un blog que se llama aetae.blogspot.com. Ahí pueden ver los boletines donde están escritas notas sobre la expectación, y si no, seguirnos en el Instagram aetae.argentina. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Nora. Llegamos al final de este primer programa de espectadores. Muy pronto nos volvemos a encontrar. Ha sido un placer compartir este programa con todos ustedes. Ha sido un placer tener a Oski Guzmán en el primer programa. Y saludo a mis compañeros Nora Lía Sormani, Grisi Santomauro, Jorge Dubati. Nos encontramos muy pronto. Seguramente. Hasta la próxima. Un abrazo grande, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y muy pronto nos volvemos a encontrar con el segundo programa de Espectadores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Chao, hasta la próxima.